Grupo Altea, el proyecto de salud más importante del centro del país, presenta Altea por tu salud en el consultorio de Miguel. Bienvenidos, ya estamos en el consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Recuerden, les doy el teléfono de WhatsApp al 777-499-1991. Es nuestro número para que ustedes nos hagan llegar lo que son sus preguntas o dudas a través del 777-499-1991. Hoy vamos a hablar de muerte súbita. Es importante este tema que desafortunadamente se presenta cada vez más en lo que es precisamente nosotros los morelenses y los mexicanos. Y para eso nuevamente recibimos hoy en la cabina al doctor Patricio Heriberto Ortiz, quien está con nosotros, cardiólogo intervencionista egresado de la UAM, también cardiólogo intervencionista del Instituto Nacional de Cardiología, coordinador también de infarto en Morelos y jefe de servicio de hospitalización, 9º piso del Instituto Nacional de Cardiología. Doctor, gracias una vez más por venir al consultorio de Miguel. Siempre es importantísima su visita para hablarnos, pues en este caso, de algo que se está presentando pues ya muy continuo. Y hoy lo quisimos tocar como muerte súbita. ¿Cómo definiríamos muerte súbita o por qué este término, doctor? Hola Miguel, gracias por la invitación nuevamente, gracias por la invitación al grupo y a todos por hacernos acompañando en este programa. Como tú dices, es un tema importante. Muerte súbita es el evento fatal habitualmente de origen cardíaco. O sea, es este evento en donde se presentan síntomas y en pocos minutos, si no se atienden, nos lleva a un desenlace fatal, ¿no? Ok. Entonces, bueno, esto habitualmente, como te decía, tiene un origen cardiovascular. Y hay que pensar como en tres grupos, ¿no? Los bebés hacen muerte súbita, es un tema muy diferente, no siempre es cardiovascular y es un tema pediátrico que no domino. Pero después vienen aquellos que hacen muerte súbita antes de llegar a la expectativa de edad, o sea, la muerte súbita prematura, que frecuentemente sucede en jóvenes, incluso en deportistas, ¿no? Que están, de repente vemos un partido de fútbol y ¡pum!, se caen fulminados y no se pueden rescatar. Y luego aquellos que, como todos decimos, quiero acostarme un día y no levantarme, y bueno, pues eso también es una situación de muerte súbita que puede suceder en pacientes mayores, habitualmente es cardiovascular también. Ok. Pero una tercera parte, una cuarta parte de los pacientes que tienen infarto del corazón presentan muerte súbita, entonces tenemos que buscar la manera de poder pues rescatar estos eventos. El tema sería rescatar estos eventos. En estos tiempos y con la experiencia que también tiene usted dentro de la cardiología, ¿cuál es la edad más común que actualmente se está presentando precisamente esta muerte súbita? ¿Es más frecuente en hombres que en mujeres? ¿Nos podría dar estos datos que son vitales también para poner la atención? mayoría de no tenemos como tal una estadística clara de muerte súbita en México específicamente o en Morelos, pero de repente uno se queda con la idea de que los jóvenes, sobre todo hombres, antes de los 40, de los 45, habitualmente deportistas, no sé si entrenados o no, eso también es un tema que hay que platicar ahorita, presentan más muerte súbita. Ya después, en la edad adulta, en la tercera edad, cuando llegamos justo a las expectativas de vida, se presenta igual en hombres o en mujeres. Estamos hablando de que en México hay probablemente alrededor de 300,000 infartos al año. Y hay que pensar que a lo mejor una cuarta parte de estos pudieran presentarse como muerte súbita, ¿no? Entonces estamos hablando de una cantidad no despreciable, a lo mejor 70,000 eventos. Lo estoy haciendo cifras a grosso modo. Claro. No quiero darlas así como claras, porque esas cifras de infarto en el país se están estudiando mejor, se están reescribiendo, pero pues vamos a pensar más o menos en eso. Obviamente en jóvenes es menos frecuente, pero es más alarmante, ¿no? O sea, es algo, claro. Y si pensamos a lo mejor en un individuo sano, que hace deporte, que entrena y de repente se cae, pues es mucho más alarmante que a lo mejor un señor de 90 años que se acostó a dormir y se quedó dormido, ¿no? Y por eso me gustaría preguntarle lo siguiente: ¿cuáles son las principales causas de muerte súbita en personas aparentemente sanas? Claro, eso es un buen tema. Cuando nosotros hablamos de muerte súbita en jóvenes, en atletas específicamente, son tres causas. Una condición del corazón que se llama miocardiopatía hipertrófica, es un engrosamiento normal del corazón, que esto es algo que vemos con mucha frecuencia en atletas
que al entrenarse van desarrollando este crecimiento anormal del corazón. Okay. Y tenemos arritmias, se producen arritmias, entonces hay arritmias fatales y esto es como la primera causa, por lo menos en los atletas que están más estudiados. La segunda causa es infarto. La segunda causa, a pesar de que sean jóvenes, puede ser a lo mejor un infarto porque las arterias están tapando de colesterol o porque a lo mejor una arteria durante el esfuerzo se rompió aunque no tuviera colesterol y se tapó. Y entonces esto puede condicionar un infarto. ¿Sí? Okay. Hay otras causas más raras, si sube mucho el potasio, si baja mucho el potasio. A veces la muerte súbita es una hemorragia cerebral que no da tiempo de recuperarse. Pero lo frecuente es miocardiopatía hipertrófica por arritmias, infartos y enfermedades que se llaman arrítmicas primarias. En un corazón aparentemente sano, su estructura eléctrica, digamos, está descompuesta y eso genera arritmias y esos pacientes pueden hacer muerte súbita. Doctor, ¿hay algunos síntomas previos o señales, por ejemplo, que nosotros podemos tomar como advertencia antes de una muerte súbita en personas aparentemente sanas? Fíjate que sí, hay cosas que son bien importantes. Platicábamos tanto en hipertensión como en infarto de conocer la historia familiar. Y aquí es bien importante de nuevo conocer la historia familiar. Si yo tengo historia familiar de muerte súbita en la familia, tengo que estudiarme, porque puede ser una enfermedad de estas raras que pueden tener un patrón hereditario y yo soy en riesgo de tener muerte súbita, ¿no? Entonces, eso es un punto importante. El otro punto importante es si yo estoy en actividades que vamos a llamar de riesgo, aunque son en beneficio, como hacer ejercicio, como hacer ejercicio intenso, pues por lo menos ir a una checadita y hacerme un electrocardiograma. Si yo no tengo soplos, si mi electrocardiograma es normal, la posibilidad de que yo tenga un evento de estos es todavía más baja. ¿Sí me explico? Ahora, si yo me quiero entrenar fuerte, ¿sí? Y no vamos a pensar que ser atleta es de alto rendimiento para los olímpicos. Si yo quiero hacer maratones y si yo quiero hacer ese gran fondo en la bicicleta o Spartan Race o lo que sea, sí vale la pena que me haga un chequeo, ¿no? O sea, digo, a lo mejor si tengo menos de 30, ok, por lo menos un electro, por lo menos una visita al médico para que te escuche si no hay soplos. Pero si vas a hacer más entrenamiento fuerte, pues a lo mejor vale la pena ya tener una prueba de esfuerzo, tener obviamente el electro, igual un ultrasonido de corazón, un ecocardiograma, para buscar esas enfermedades que predisponen a estos eventos. Muchos pacientes pues no habían tenido síntomas. Claro. ¿Sí me explico? O sea, el primer síntoma fue ese. Entonces, tenemos que buscarlo intencionadamente en los grupos que tendrían mayor riesgo de presentarlo. Y habitualmente son los atletas, ¿no? Entonces, los profesionales o los no, porque no es extraño que en un maratoncito de la ciudad, que en un medio maratón, alguien se infarte o fallezca. Hay estos entrenamientos que creo que los hacemos, obviamente, sin acompañamiento tal vez de alguien que nos guíe, ¿no? Sobre todo si habla de maratones como esto, medio maratón, inclusive carreras donde vamos a los 10 o 21 kilómetros, pero casi no hacemos nosotros alguna actividad física. ¿Qué tan común es que alguien que también, por ejemplo, está entrando a CrossFit o está entrando a este tipo de nuevos entrenamientos que pues son de alta intensidad, ¿no? Yo creo que la mayoría no se hace un chequeo médico. Claro. Fíjate que son eventos tan raros estos de los atletas, ¿sí? Que si tú tuvieras que valorar el costo y el beneficio de checar a todos los que van a hacer algún tipo de actividad deportiva, dirías, no es un gasto excesivo, porque la posibilidad de un evento es uno en cientos de miles de personas. Pero por otro lado, desde el punto de vista personal, como que sería mucho más fácil decir, oye, yo me voy a entrenar fuerte, le quiero, o sea, eso, una consulta y un electro, y con eso puedes tener reducir mucho más el riesgo de presentar unos eventos. Y si sí vas a hacer algo más fuerte, sí chécate, ¿no? Eso es bien importante. Esa sería una recomendación para todos los que nos escuchan y sobre todo para aquellos que a lo mejor nunca han hecho alguna actividad y deciden, quiero una mejor calidad de vida, quiero cambiar mis hábitos, pero lo hacen sin acompañamiento, como lo decía doctor. Claro. Entonces, estos serían pues los estudios que usted recomienda hacerse, el electro y también... una evaluación médica, o sea, que te revise el médico, que te escuche si no tienes soplos, y un electro. Y si ahí hay alguna anormalidad, entonces podrías hacer un ultrasonido de corazón y una prueba de esfuerzo.
Si vas a hacer alto rendimiento, y entiéndanse por alto rendimiento que a lo mejor seas maratonista o ultramaratonista, aunque seas de fin de semana o más, si eres de fin de semana, sí vale la pena hacer todo, ¿no? O sea, electro de base, prueba de esfuerzo y una valoración médica profunda para saber que no hay problema, ¿no? Obviamente, Mario, esto cambia con la edad. Si me explico, a mayor edad, más necesario que lo hagas, y sobre todo si estás empezando. Hay otro grupo que ya tenía algún síntoma antes y no lo había atendido, y esto es bien importante. O sea, el cuate que corría y sentía agruras, o sentía pesado el hombro, o y no se atendía, ¿no? O sea, no fue a buscar. O el que empezó con alguna molestia durante el esfuerzo y dijo, no, ahorita le doy más fuerte, y entonces se me pasa, y pues resulta que no. Le avisó un rato antes y no se atendió, ¿no? Entonces aquí es bien importante para la gente que hace ejercicio o la población en general, después de cierta edad, de los 30, de los 40, si tú tienes alguna molestia de las que platicamos la vez pasada, sensación de que te aprietan el pecho, sensación de algo atorado en el pecho, que te da falta de aire con sudoración, pues acudir, porque a lo mejor ese paciente que de repente se cayó en la comida o se cayó en la oficina, ya había tenido síntomas antes, ¿no? Entonces es muy importante que si tienes estos síntomas en el pecho, en la boca del estómago, en el cuello, sensación de que está apretado, con falta de aire, con sensación de desmayo, te vayas a checar y te hagan estudios, porque muchos de esos que hicieron muerte súbita, ya sobre todo en pacientes mayores, más de 30, 35 años, ya les había avisado. Ok. Aquí lo importante, y sí, aunque no tengan ese tipo de síntomas, creo que algo que estamos siempre nosotros proponiendo fomentar es la prevención. Claro. Y creo que no nos hacemos chequeos anuales. De hecho, dejamos pasar mucho tiempo. Nos gustaría que nos diera un mensaje para todos, incluyéndonos los que estamos aquí en esta cabina y los que escuchamos precisamente el consultorio de Miguel. ¿Por qué la importancia, además de esto que tiene que ver con la salud que habla de nuestro corazón y también de algo que nos puede llevar a tener una muerte súbita? ¿Por qué hacernos y debemos de hacernos estos chequeos? ¿Cuáles son los básicos hablando de esta especialidad? Fíjate que deberíamos, dependiendo igual, o sea, la primera parte, voy a insistir en esto otra vez, es conocer la historia de mi familia. ¿Sí me explico? Si en mi familia hay diabéticos, si en mi familia hay hipertensos, si en mi familia alguien tuvo un infarto, una embolia, hizo muerte súbita, pues obviamente yo tendré que checarme a lo mejor antes que la población general. Por guías dicen que después de los 40 los hombres, que después de la menopausia las mujeres, tenemos que estar haciendo chequeos de azúcar, presión, colesterol, de vez en cuando la tiroides, por lo menos una vez cada 5 años, las colonoscopías, por ejemplo, claro, sobre todo si tienes historia de cáncer de colon en la familia. Entonces, hay una serie de estudios que aportan algo al ir con el urólogo los hombres para que te cheque o hacer un antígeno prostático. Todos estos van previniendo diferentes cosas. Específicamente con la salud cardiovascular, de nuevo, si yo tengo historia familiar de problemas cardíacos en jóvenes, por ejemplo, mi papá se infartó a los 40 o mi tío se infartó a los 30 y tantos, pues a partir de los 20 probablemente yo tenga que checarme el colesterol por lo menos, ¿no? Y a lo mejor ir a un chequeo anual con un médico, hacer un electro, que me pregunten bien mis síntomas, en fin. Si no fuera así, pero voy a hacer actividades más intensas, o tengo riesgo, por ejemplo, soy fumador, o tengo sobrepeso, pues obviamente tendría que ir a checar un médico antes, ¿no? A lo mejor a partir de los 30 años, estar checándolo con el médico, porque si además de ser obeso y de no hacer ejercicio, ya se me está subiendo la presión, pues eso, el riesgo aumenta de que yo pueda tener un evento de estos, ¿no? Entonces, hay gente que puede estar con historia de riesgo y ser muy sano y que nunca le pase nada. Claro. Pero la entrevista con el médico, exámenes de laboratorio básicos, como es el azúcar, como es el del riñón, como es el de orina, el colesterol, obviamente, nos pueden orientar a si estoy en más o menos riesgo y si puedo hacer algo además de cambios en los hábitos de vida que mejoren mi condición de riesgo.
Muy bien, doctor. Pues estamos aquí en el consultorio de Miguel, estamos hablando de muerte súbita, de salud cardiovascular y estamos precisamente con el doctor Patricio Heriberto Ortiz. Si tienen ustedes preguntas, háganle llegar al 777-499-1991. Es nuestro número de WhatsApp. Hay muchas preguntas, nos preguntan algo respecto a las arritmias también. Ahorita vamos a regresar para hacerle estas preguntas al doctor. También estaban mencionando algo de enfermedades coronarias y la probabilidad tal vez de una muerte súbita a partir de esto también, y el estilo de vida, que es algo que estamos platicando, y creo que en el consultorio lo platicamos todos los días, que tenemos consultorio en algún punto, pero no entendemos. Yo sigo viendo que no cambiamos o mejoramos nuestros hábitos. Seguimos fumando, seguimos tomando, seguimos no haciendo ejercicio, y lo tomamos a broma. De hecho, hace ratito había una comida aquí, un desayuno, y alguien decía, no, pues tengo este tema de salud, pero lo vemos siguiendo el mismo estilo de vida. Claro, no, hay cosas de salud que pasan, por ejemplo, si yo soy diabético, habrá que modificar el estilo de vida y tomar fármacos, ¿no? Porque hay gente que dice, oye, pues yo tengo el colesterol alto, sobre todo el colesterol, ¿no? Tengo el colesterol muy alto, pero voy a hacer dieta. Hay pacientes que con la dieta no le va a alcanzar, hay que tomar medicamentos. Entonces, estilo de vida y cuando sea necesario, medicamentos, ¿no? Perfecto. Hay veces que, por ejemplo, tu presión está empezando a subir, entonces empiezas a tener presión alta, pero bajas 10% de tu peso. Y pum, con eso se normaliza la presión y ese cambio en el estilo de vida impacta muy claramente sobre tu riesgo de tener algún problema cardíaco o cardiovascular a futuro. Igual con la diabetes, cuando tu glucosa empieza en 110, 115, no sé qué, y haces dieta, bajas de peso, cambias un poco, pues a lo mejor paras ahí la progresión de la enfermedad. Si tú tienes un estilo de vida sano, aunque tu herencia no te ayude, Ok. si me explico, oye, tus dos papás son diabéticos y son hipertensos y son bien gordos, pues a lo mejor no vas a estar varita de nardo, pero vas a tener un sobrepeso moderado y a lo mejor sí serás diabético, pero vas a ser un diabético que va a vivir mejor. Ah, perfecto. ¿Sí me explico? Sí. Que va a vivir más tiempo y en mejores condiciones. Y a lo mejor va a ser hipertenso, pero va a ser un hipertenso mejor controlado, que vas a tener una calidad de vida mejor y un mayor tiempo sobre vida si tienes un estilo de vida sano. Muy ¿Sí? bien. Esto es importante porque muchas veces pensamos que a lo mejor estamos sanos, pero sí tenemos alguna historia familiar con este tipo de padecimientos. Por supuesto. Se va a tener. Y alguna vez también pensamos que si ya estoy enfermo, ¿para qué me cuido? ¿Sí me explico? Tenemos que quitar ese tipo de Y pensamientos. ese tipo de pensamientos, o sea, ya soy diabético, pues ya ni modo, ahora, en fin, ¿no? Okay. O lo contrario, ¿no? Yo ya no voy a comer nada y se me va a quitar la diabetes. Tampoco necesariamente cierto, ¿sí? O sea, haces tu dieta, controlas tus ingestas, tu azúcar se va a controlar, pero la diabetes a lo mejor no se va a quitar. ¿Por qué? Pues porque tu historia, tus genes, así son, pues. Claro. ¿Sí me explico? Por supuesto. Pero eso no implica que pierdas el beneficio de tener un estilo de vida sano. Muy ¿sí? bien. Perfecto, doctor. Pues vamos a la pausa y regresamos con más en el consultorio de Miguel aquí en la 99. Está con nosotros el doctor Patricio Heriberto Ortiz, muerte súbita y salud cardiovascular. Hagan sus preguntas. 11 de la mañana con 30 minutos. Regresamos al consultorio de Miguel. Gracias por estar con nosotros y siguen llegando más preguntas respecto a pues el tema de salud cardiovascular y por supuesto muerte súbita. Doctor, nos hacen la siguiente pregunta. ¿Cuál podría ser o qué puede provocar este evento que le sucedió a mi hija? Salió de sus clases de natación, empezó a sentir mareo y dejó de ver e incluso se le entumió su brazo. ¿Cree que tenga que ver con su corazón? ¿Qué me recomienda pues hacer? Ella tiene 14 años. Fíjate que es frecuente este tipo de síntomas que nosotros le llamamos, a veces se acaban desmayando incluso, ¿no? Que entonces cuando hay un desmayo le llamamos síncope, o cuando hay un desmayo completo le llamamos presíncope, y hay muchas causas. Habitualmente se debe a alteraciones en la regulación del organismo sobre la presión, sobre el pulso, que es muy benigno, que se llama disautonomía, habitualmente es muy benigno. Pudo haber sido una baja de azúcar si viene del entrenamiento o un exceso de entrenamiento, pero también es un dato de alerta. Entonces vale la pena que, a pesar de que lo más probable es que sea un tema benigno como disautonomía, como una baja de azúcar o un exceso de ejercicio, pues también pues es un dato de alerta que valdría la pena que lo viera su médico, incluso hacer un electro, ver que no haya un soplo, ver que su electro sea normal, y si eso es normal, bueno, pues mejor hidratación antes de que vaya a hacer ejercicio, que no se le vaya a bajar mucho el azúcar,
eso ayuda a que no se repita. Pero sí es un dato de alerta que justificaría una visita al médico y por lo menos hacer un electrocardiograma, ¿no? Perfecto. Hay más preguntas, doctor. Hace poco comencé con esta situación. Camino normal y me duele el pecho y siento que me sofoco. ¿Qué podría hacer? No fumo, no tomo y no soy hipertensa. Bueno, aquí cuando hay dolor de pecho de esfuerzo hay que pensar que es un problema cardíaco. Hay que pensar que sea angina de pecho. Hay otras causas, pero como la angina de pecho es un tema muy serio, hay que atenderlo. Entonces, en este caso, yo le recomiendo que vaya con un médico, que haga exámenes de laboratorio, que incluyan colesterol y un electro. Y muy probablemente una prueba de esfuerzo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la manifestación clásica de la angina de pecho. Al caminar hay molestias, sensación de dolor de pecho, de apretazón y falta de aire. Puede ser otra cosa, pero ahí estamos en obligación de descartarlo. Entonces ahí sí yo le pediría que vaya al médico, que la revisen y por lo menos un electro para empezar. Muy bien, vamos con más preguntas. Por aquí nos dicen, ¿cómo afectan también las enfermedades coronarias? Pues la probabilidad de una muerte súbita. Sí, cuando hablamos de enfermedades coronarias hay que pensar en infarto o en angina de pecho. Y ya platicamos, las coronarias son las arterias que llevan sangre al corazón. Y la enfermedad de las arterias coronarias, pues justo cuando se están tapando estas arterias y es lo que produce los infartos. Es un sinónimo prácticamente de infarto o de angina de pecho y es la primera causa de muerte súbita, ¿no? Los infartos son la primera causa de muerte súbita. Muy bien. Y nuevamente nos preguntan sobre el estilo de vida, como el consumo del alcohol, por supuesto, sustancias pues nocivas, el tabaco. ¿Esto influye en el riesgo de una muerte súbita y hasta qué punto? Porque hay cosas como estas, por ejemplo, ser socialmente alcohólico, por decirlo, que hay gente que dice que solamente los fines de semana o se toma que 4 cubas o se echa 4 cervezas, pero esto es regularmente una vez a la semana o 2. ¿Contribuye este estilo de vida también? Que por supuesto que sí, ¿verdad? Tenemos que hablar de cosas importantes, ¿no? Sí. Hay drogas de consumo recreativo que pueden producir muerte súbita, ¿no? Ok. El exceso de coca, todos estos similares a la cocaína, las piedras, en fin. Todo esto, si te pasas de la dosis, te puedes morir, ¿no? Y es muerte súbita habitualmente por infartos o por arritmias. Entonces, eso es un tema real, ¿no? La intoxicación etílica a grados superlativos se puede llevar a una muerte, sí. Pero un consumo moderado de alcohol pues, se relaciona con la primera causa de muerte súbita, como yo le digo a mis alumnos, ¿no? Que es que te estrelles en el coche, ¿no? Claro. Sí, entonces eso también es bien importante, ¿no? El alcohol en consumo moderado habitualmente no tiene síntomas. Hay arritmias relacionadas al consumo excesivo de alcohol. A lo mejor una parranda de una noche, el famoso holiday heart que dicen los gringos, al otro día te levantas con arritmias. Rara vez es causa de muerte súbita, son arritmias, digamos, más benignas. Un mal estilo de vida te pone en riesgo cardiovascular. Fumar, sobrepeso, las comidas, el exceso de alcohol te pone en riesgo de diabetes, de hipertensión, de colesterol alto y esto en riesgo de un infarto. Y la tercera parte de los infartos, la cuarta parte de los infartos son muerte súbita, ¿no? Entonces, esto sí es. Ahora, en el estilo de vida quisiera recalcar esto. A lo mejor quieres volverte muy sano y te vas a poner a entrenar fuerte. Si te vas a poner a entrenar muy fuerte, revísate también, ¿no? Ok. Chécate con un médico, con tu los entrenadores a veces son un poco permisivos, ¿no? Sí me gustaría más bien ahí que si fuera con un tema médico, porque efectivamente creo que la mayoría también de algunos lugares donde se practica el ejercicio, pues los entrenadores no son médicos. Sí hay algunos que tienen su área médica también, ¿no? Claro. Donde primero te hacen precisamente este tipo de estudios y pruebas también de esfuerzo para ver cómo estás. Y creo que eso es lo recomendable. Pero en este caso, ¿con qué especialista tendríamos que ir si es a lo mejor también nuestro médico familiar o si hace mucho tiempo no vamos con un médico porque tampoco tomamos muy en serio la prevención de nuestra salud, doctor? Fíjate que vamos, en jóvenes los pediatras tienen, o sea, me refiero a los chavos que empiezan a hacer ejercicio fuerte, por ejemplo, en el fútbol, en la escuela, en la secundaria, eso. A veces los pediatras tienen, o muchos de ellos tienen entrenamiento en esto, conocen el tema. Los médicos familiares deben de conocer del tema. Y si ya es un tema un poquito más fuerte, que vas a ir a alto rendimiento y todo,
sí valdría la pena que fueras con un cardiólogo que te pueda hacer estudios como el ecocardiograma, como la prueba de esfuerzo y interpretarlo sobre todo, ¿no? Claro. Y hablando precisamente del deporte, ¿hay algunos deportes o actividades físicas que sean pues más peligrosos para personas con riesgo de muerte súbita? Hay actividades que se asocian a un tipo de muerte súbita que es contusión cardíaca. Es una muerte súbita, arritmias por un golpe. Entonces, por ejemplo, los que más se mueren de esto en Estados Unidos son los que juegan... es un juego que aquí prácticamente no hacemos, pero hay mucho contacto con los hombros. Ahorita se me fue, es un juego universitario. Como rugby, tal vez. No tanto, ¿no? Fíjate, es un juego de esos de palos, se me fue el nombre, no importa. Pero bueno, el tema es contacto en el pecho, y entonces eso es una contusión al corazón y muerte súbita. Pero eso puede pasar en el box, puede pasar en los entrenamientos de contacto, donde hay golpes, un golpe suficientemente fuerte en el pecho, puede causar muerte súbita, ¿no? Pero eso es mucho más raro que el atleta de alto rendimiento, cualquiera que sea tu especialidad, de actividad física intensa, ¿sí? Te puede llevar a un evento de muerte súbita si no tienes un buen control de tu historia médica cardiológica, ¿no? Muy bien. Hay también otra pregunta que nos hacen sobre si existen tratamientos preventivos o intervenciones que puedan reducir el riesgo de muerte súbita. Sí. Cuando nosotros pensamos en muerte súbita, ya habitualmente en pacientes mayores o en enfermedades cardíacas ya diagnosticadas, que sabemos que tienen riesgo de muerte súbita. Por ejemplo, el paciente que ha tenido un infarto, que ha tenido un gran daño al corazón, este paciente tiene riesgo de arritmias y de muerte súbita. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es ponerle un aparato, que es como un desfibrilador de esos que te dan choques cuando tienes arritmias. Te lo pueden poner por dentro y en caso de que tú tuvieras una arritmia, el aparato descarga y evita el evento de muerte súbita. Hay otra manera. Por ejemplo, si yo tengo las arterias muy tapadas, el destaparlas antes de que haya un infarto es una prevención de muerte súbita. Pues porque si te infartas, hay una posibilidad que hagas muerte súbita. Si yo te las destapo antes, te doy tratamiento, tú te tratas, te cuidas, pues estamos disminuyendo mucho el riesgo de muerte súbita, ¿no? ¿Qué otra cosa? Aquellos pacientes que sabemos que tienen una enfermedad arrítmica del corazón, que a veces no es muy factible tratar, pues les pones igual un aparato, un desfibrilador, para que en caso de que sus arritmias se presenten, el aparato las rescate, ¿no? ¿Qué medidas se deben de tomar o deben de tomar las personas que ya han tenido tal vez un episodio cardíaco para evitar una muerte súbita? Bueno, ahí depende del tipo de episodio. Obviamente, la atención cardiovascular especializada es importante. Y si hubieras tenido un infarto, pues que te estén checando para ver que no estés haciendo arritmias, que no se esté anunciando una arritmia más grave, o algún medicamento que disminuya algunas arritmias. Si tienes un problema valvular, bueno, pues estarte vigilando para que el momento que sea necesario se te opere esa válvula, se te cuide la válvula. Ahí sí, los que han tenido un evento tienen que tener un seguimiento cardiológico, dependiendo de la enfermedad, pero cada X tiempo tendrán que ir a su seguimiento. Cuando el médico detecte alguna normalidad, hará los estudios pertinentes, ¿no? Muy bien, pues recuerden, estamos platicando con el doctor Patricio Heriberto Ortiz. Estamos hablando de lo que son muerte súbita y también la salud cardiovascular. Sigan enviando sus preguntas al 777-499-1991. Vamos a la pausa, pero ya regresamos al último bloque. Así que aprovechen que está nuestro especialista el día de hoy, que es cardiólogo intervencionista egresado de la UAM, también cardiólogo intervencionista del Instituto Nacional de Cardiología, coordinador del infarto en Morelos y también jefe de servicio de hospitalización 9º piso del Instituto Nacional de Cardiología. Está un especialista con mucha experiencia y por supuesto debemos de aprovechar. Si tenemos dudas, si tenemos preguntas, al 777-499-1991 aquí en el consultorio de Miguel en la 99.
11 de la mañana, ya con 45 minutos, aquí en la 99 regresamos al consultorio de Miguel, ya en último bloque. Se va muy rápido el tiempo cuando estamos platicando de estos temas que tienen que ver con la salud y que de verdad tenemos que estar muy atentos a toda esta situación, sobre todo si hemos tenido alguno de estos episodios o tenemos algún tipo de síntoma, que hemos estado platicando mucho de esto, doctor, y algo que he visto que se repite mucho es este tema de cuando tengas algún síntoma, algunas de estas señales, ir directamente, por supuesto, a hacerte un chequeo. Regularmente no lo hacemos, lo dejamos pasar, igual lo calmamos con algo que puede ser un medicamento que te quite como el dolor o que te baje precisamente esa intensidad que tienes, pero no vamos al médico. Claro, eso es bien importante. Muchos de los eventos de muerte súbita en pacientes mayores, vamos a empezar mayores de 40 años, muchos ya tenían algún anuncio, ¿no? Si les dolía el pecho cuando hacían esfuerzo, como decía la señora, que a mí no me duele el pecho, o si me faltaba el aire cuando subía escaleras, me faltaba el aire en exceso. Entonces, muchos ya tenían alguna manifestación que no habían atendido. Eso es bien importante. Si después de los 30 y tantos, después de los 40 y tantos, estás teniendo manifestaciones al esfuerzo, estás teniendo dolor en el pecho, sensación de que te aprieta, con falta de aire, con ahogo, demasiada falta de aire cuando haces un esfuerzo, sobre todo para las personas mayores de 60, 60 y tantos años, vete a revisar. Sí, porque eso es bien importante. A veces lo confundimos con gastritis, a veces lo confundimos con colitis, a veces es mucho el estómago, pero cuando hay una molestia muy fuerte, sí vale la pena que lo platiques con un médico y sobre todo si tienes riesgo, o sea, si eres hipertenso, si eres diabético, si eres fumador, o tienes historia familiar de riesgo, eso es para enfermedad de las arterias coronarias, para infarto, para angina, ¿no? Que pueden llevar a muerte súbita. ¿Qué tan recurrente pueden o deben de ser estos síntomas o señales de alerta que mencionamos, que la mayoría de las veces no tomamos en cuenta y dejamos pasar? No, cuando se presente una vez es suficiente para que fueras a buscar atención, ¿no? Muy bien, importante esto. Hablábamos fuera del aire de qué actividad física pues practicamos, ¿no? Hablamos de hacer bicicleta, hablamos de senderismo. Quisiera saber si alguien está en riesgo de muerte súbita por actividad física. No, como tal no. Prácticamente cualquier actividad es recomendable y casi todas tienen sus riesgos, ¿no? O sea, si hay lesiones asociadas para cada uno y si haces bicicleta, a lo mejor una caída puede ser más grave que caerte corriendo, pero si corres igual te lastimarás las rodillas o la cadera si tu técnica no es muy buena. Pero en general, lo que es recomendable es cuidar tu técnica, hacer tu actividad. Y cuando tu actividad se vuelva intensiva o tu riesgo cardiovascular vaya aumentando, ¿a qué me refiero con esto? A lo mejor yo tengo 20 y tantos años y quiero hacer bici y de repente ya me gustó y ya voy a hacer gran fondo o 50 kilómetros en la montaña. Bueno, a lo mejor antes de eso tengo que checarme, tengo que ir a que me hagan un electro, que me chequen la presión, que vean si yo no tengo un soplo para someterme a eso. A lo mejor yo hago bici todo el tiempo, pero ya me pescaron los 55, ya se me subió el colesterol, ya se me subió la presión y entonces pues también tendré que checarme porque el hacer bici no me excluye de que yo pueda tener algún problema porque mi organismo ya cambió, porque mi colesterol se subió, porque mis arterias se están tapando a pesar de que yo haga bicicleta. Entonces son como los extremos. Claro. Cuando la intensidad del ejercicio sube, chécate y cuando tu riesgo va aumentando a través de los años, chécate para mantener tu mismo nivel de ejercicio. Es que siempre pues sumamos de que si hacemos alguna actividad física o hacemos deporte, pues decimos que estamos sanos. Y o estamos protegidos de un tema, y no es cierto. O sea, eso es importante que nos los comente y nos lo comparta, doctor, porque si es básico que nos hagamos unos estudios. Claro. Nosotros pensando que estamos súper sanos porque hacemos ejercicio cada 8 días o 3 veces por semana y nunca hemos ido a un chequeo médico o no estamos al tanto de lo que está pasando. Están esas prácticas muy poco adecuadas. Por ejemplo, ya sabes, el fútbol de fin de semana que empieza con una cascarita y acaba con 2 días de parranda. Claro. Y el cigarro y la comida y todo lo demás. Y el siguiente fin de semana otra vez la cascarita, ¿no? Entonces, eso a lo mejor a los 20 no pasa mucho, pero cuando lo haces a los 40 y tantos, a los 50, pues no falta quien se infarte jugando fútbol, ¿no? Ese es como un tema, ¿no? O sea, no por hacer un día de ejercicio a la semana estás evitando el riesgo. A veces el hacer un día de ejercicio a la semana si no entrenas es más riesgo que no hacer nada.
Muy bien. ¿Sí me explico? Claro. Eso es un tema bien importante. Entonces, el ejercicio no quita enfermedades. Puede disminuir la posibilidad de que las presentes, puede retrasar que las presentes, pero podrás hacer ejercicio y acabar siendo diabético o hipertenso o acabar teniendo un infarto, pues porque tu genética te dio, porque tu presión se subió y no te diste cuenta, porque tu colesterol se subió y no te diste cuenta. Hacer ejercicio es la mejor recomendación que un médico le puede hacer a un paciente. O sea, les recomiendo hacer ejercicio, ¿no? En ningún momento el mensaje debe ser no hacer ejercicio. Hazlo con las precauciones necesarias. Las precauciones técnicas para que no te lesiones y las precauciones cardiovasculares para que no tengas un evento cardiovascular. Pero haz ejercicio, porque es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Muy bien, perfecto. Y ya como último punto, doctor, me gustaría saber cómo la gente que nos está escuchando o el público en general debemos de estar más preparados para responder a casos de muerte súbita en nuestro entorno. Eso es bien importante. Habría que buscar un buen tutorial sobre reanimación. Por ejemplo, si yo vivo en la casa con los abuelos de 60 y tantos, 70, en cualquier momento podrían tener algún evento de infarto, y eso solo por pura edad, ¿no? Entonces, a lo mejor saber un poco de reanimación. Es muy importante saber tu entorno, ¿sí? Claro. Por ejemplo, si yo trabajo en un centro de gran acumulación de gente, la iglesia el fin de semana, el centro comercial, a lo mejor un restaurante grande, el que le caben 200 gentes, bueno, pues sería ideal tener un desfibrilador. En la ciudad se han hecho, en el estado de Morelos se han hecho campañas de un estadio cardioprotegido para tener desfibriladores. Okay. Entonces, será, por ejemplo, en mi entorno saber si hay un desfibrilador, dónde está y lo básico de cómo funcionaría. Y qué red activar. Ok. ¿Sí me explico? O sea, si yo puedo ver esto, ¿a quién hablo? ¿Sí? Claro. A lo mejor yo puedo responder y darle maniobras básicas. A lo mejor en mi entorno hay un desfibrilador y el aparato te dice cómo usarlo. Tampoco es mucha ciencia. ¿Pero a quién hablo? Entonces, bien importante que sepas en tu entorno. Aquí es 911, por ejemplo, y tú hablas a las ambulancias y las ambulancias se dirigen para allá, ¿no? Pero sí, conocer tu entorno, saber si estás en un lugar como de riesgo, si trabajas en un centro comercial. Bueno, pues en un centro comercial hay mucha gente, claro, podría pasar uno de esos eventos, saber si hay un desfibrilador, dónde está, ¿sí? Muy bien, todo esto es importante porque no sabemos en qué momento puede pasar, aunque Claro. sí hay señales y hay avisos que regularmente no tomamos en cuenta, desafortunadamente. De ahí la importancia de que usted nos visitara el día de hoy para crear conciencia y también pues promocionar este tipo de preparación y sobre todo de prevención, ¿no? Sí, claro. Y atender señales, atender este tipo de síntomas que dejamos pasar una y otra vez hasta que de plano pues esto ya es inevitable. Por supuesto, esto es como los mensajes que te diría, ¿no? Conoce tu historia familiar. Si tu práctica es de riesgo, me refiero, voy a hacer el deporte de alto rendimiento, me tengo que checar a fondo, ¿sí me explico? Sí. Si mi historia es de alto riesgo, diabetes, hipertensión, edad, me tengo que checar a fondo. Si ya tengo alguna luz que me está gritando ahí, oye, subo las escaleras, me falta mucho el aire, como y siento que me ahogo, bueno, pues ya ir específicamente y chequeo con esos síntomas, para evitar que lleguemos a algún evento de muerte cardiovascular. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en el consultorio de Miguel. Es el doctor Patricio Heriberto Ortiz, cardiólogo intervencionista egresado de la UAM, también cardiólogo intervencionista del Instituto Nacional de Cardiología, coordinador también del infarto en Morelos y jefe de servicio de hospitalización 9º piso del Instituto Nacional de Cardiología. ¿Cómo lo pueden contactar? ¿Cómo pueden tal vez realizar una cita con usted, doctor, para algunas de estas dudas o tal vez diagnósticos, simplemente una consulta? Nosotros estamos aquí en Cuernavaca, en Cárdica, el Centro Cardiovascular de Cuernavaca. Ahí estamos, pueden hablar a Cárdica y con gusto los pudiéramos revisar. En Facebook estoy como Patricio Ortiz, de repente pueden entrar ahí, pueden hacer preguntas, y bueno, pues, nada, a sus órdenes. Un encanto estar aquí con ustedes. Cuantas veces sea necesario, se nos va el tiempo muy rápido. Sí, hablando, muy rápido, definitivamente. Muy rápido de esas cosas que son bien importantes para toda la población, porque estamos hablando de la primera causa de muerte, ¿no? Los problemas cardiovasculares, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, pues, cuantas veces
repitamos lo mismo con mucho gusto. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Eso fue el consultorio de Miguel. Recuerden, si ustedes se lo perdieron, pero me dicen alguien, oye, ya no escuché qué contestó el doctor a mi pregunta, pueden checarlo el fin de semana a través de YouTube. Diario de Morelos 1 es nuestro canal. Ahí se suscriben, buscan lo que es el playlist de consultorio de Miguel y ahí van a poder checar este episodio. De verdad, gracias por estar con nosotros aquí en la 99. Importante siempre compartir información que nos va a salvar y va a salvar vidas. Gracias y nos escuchamos la próxima semana.